Con su permiso, compañero presidente, compañeras y compañeros senadores, acudo a esta, la máxima tribuna parlamentaria del país, para referirme a un tema fundamental, el federalismo mexicano, cuya situación crítica impacta de manera profunda en diversos ámbitos del acontecer nacional. El espíritu federalista está plasmado en la Ley Suprema de 1917, pero tiene como antecedente las ideas de los constituyentes de 1824 y de 1857. Como sabemos, nuestra república adoptó la forma representativa, democrática y federal, resultado de intensos debates y luchas históricas. El federalismo mexicano es origen y destino del ser nacional. De él emanan la mayoría de las construcciones normativas de nuestra vida social y es aspiración de quienes desde la pluralidad aspiramos a una democracia más participativa, que tome en cuenta la base social no solo en las elecciones, sino en todas las decisiones públicas de los tres órdenes de gobierno. Hoy, desde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, venimos a proponer que esta Cámara asuma íntegramente su papel como garante del Pacto Federal. Proponemos iniciar el camino para retomar la vocación federalista del pueblo mexicano e impulsar un proceso que redistribuya con mayor justicia y equidad los recursos públicos de la nación. Proponemos la construcción de un nuevo federalismo hacendario que redistribuya los ingresos públicos sobre la base de inaplazable impulso del desarrollo de las regiones del país, de acuerdo con sus condiciones y características socioeconómicas. La iniciativa que ponemos a consideración de esta Asamblea plantea redistribuir los ingresos públicos atendiendo a tres criterios. Por un lado, el demográfico, que sin duda debe seguir orientando la asignación de recursos a las entidades federativas y municipios mayormente poblados. El segundo criterio responde a la necesidad de elevar sensiblemente la participación de los gobiernos de los estados y de los municipios en los ingresos públicos, por lo que proponemos que los tres órdenes de gobierno participen en proporciones iguales en los ingresos públicos locales, esto es, federales, estatales y municipales. El tercer criterio que proponemos atender al grado de desarrollo existente en las entidades federativas y municipios, lo que revertirá paulatinamente las asimetrías existentes y garantizará mayores recursos públicos para las regiones menos favorecidas. Es insostenible el actual modelo, pues perpetúa los desequilibrios y amplía la inadmisible brecha de desigualdad. Es nuestra obligación impulsar un nuevo modelo que corrija los desequilibrios y que dé paso a una nueva fórmula de asignación de los recursos públicos. En México resulta urgente revertir el proceso de descentralización que se ha experimentado a partir de la concentración de facultades tributarias en el gobierno federal, en detrimento de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y su autonomía. Sostenemos que la inequitativa distribución de recursos y capacidades financieras entre estados y gobierno federal propicia una situación de dependencia. Con ello se da en los hechos una forma de control político por parte del gobierno federal sobre los gobiernos estatales y municipales. Apostamos por recuperar el auténtico federalismo, porque es una garantía para no restaurar el presidencialismo exacerbado y centralismo. La autonomía de los estados en una federación debe funcionar como freno ante los abusos del poder por parte del gobierno federal, para circunscribirlo a su marco de actuación constitucional, en el cual se le establecen metas específicas, como la planeación del desarrollo nacional o la ejecución de la política exterior. Recordemos los orígenes del federalismo mexicano. Las provincias existentes decidieron libremente constituirse en una federación para fortalecerse y defenderse de las amenazas externas, sin renunciar a su autonomía frente al gobierno federal, que habría de crearse, y no para debilitar el Estado nacional en formación, y mucho menos para someterse a un gobierno central que decidiese su destino. Hoy, los ciudadanos de los estados eligen a sus autoridades, pero estas quedan atadas de manos en mayor o menor medida según sea la situación de dependencia respecto al gobierno federal. Muchas medidas
que debieran ser decisiones soberanas de los estados, pasan por la revisión y voluntad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La misma distorsión se da entre los ejecutivos estatales y las autoridades de los municipios. Por eso nuestra propuesta fortalece a los municipios en la misma proporción que a los gobiernos de las entidades federativas. La iniciativa que hoy proponemos obedece a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios ante los enormes flagelos que enfrentamos como sociedad, ante las grandes necesidades de la población. Ellos son quienes conviven diariamente y tienen mayor cercanía con las demandas sociales. La viabilidad de los gobiernos locales y municipales, así como el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, dependen en buena medida de su autonomía financiera, de ahí que sea necesario asignarles mayores recursos a partir de un nuevo modelo de distribución de los ingresos públicos. Al fortalecer las finanzas locales y municipales, estaremos contribuyendo a un desarrollo regional equilibrado, estaremos creando condiciones para una mayor inclusión social, para que las mujeres y hombres de todas las regiones se integren y sean parte activa y actuante del proceso de desarrollo. Por ello, esta ley cambiará las condiciones que propician el drama de la migración, al promover equilibrios sociales y regionales y restaurar capacidades del Estado. Pondremos reconstruir el tejido social y combatir la exclusión. Estos factores son hoy caldo de cultivo para la violencia y la expansión del crimen organizado. Hoy requerimos en un nuevo arreglo que fortalezca el Estado Nacional serio desde abajo y desde lo local. Un nuevo modelo de redistribución de los ingresos públicos que propicie la participación en línea horizontal de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y del gobierno federal en la asignación de los recursos públicos. Los tres órdenes de gobierno deben hacerse responsables del desarrollo nacional en el marco de sus facultades constitucionales, pero en un contexto de corresponsabilidad federalista. El problema de la deuda no solo es producto de desvíos o abusos. Los gobiernos de los estados y de los municipios, ante la crónica insuficiencia de recursos, encuentran en la deuda pública una respuesta a las amplias demandas de la ciudadanía en materia de infraestructura social, en el sector educativo y social. Se requiere una reforma profunda que ponga orden a las finanzas públicas en los tres órdenes de gobierno y evitar así una crisis mayor. Al mismo tiempo, debemos revisar el esquema hacendario vigente, en el que se reconozca la urgente necesidad de asignar mayores recursos a los gobiernos de las autoridades, de las entidades federativas y municipios. Ninguna reforma hacendaria puede ser integral si no pasa por un nuevo modelo de distribución de los recursos públicos. Es indispensable, pues, suscribir un nuevo pacto federativo que reconozca la pluralidad del país, pero que revierta los inaceptables desequilibrios regionales, que impulse un desarrollo más armónico y que refuerce la capacidad financiera de los estados con mayores rezagos. El nuevo pacto requiere de nuevas bases normativas que nos permitan dejar atrás el pernicioso centralismo que encontró arraigo en el país desde el inicio de nuestra vida independiente o antes, pero asentando en gran medida durante la vigencia del régimen autoritario en el que un solo partido, al predominar en el Congreso Federal, otorgó crecientes fuentes de ingresos al gobierno federal en menoscabo de las finanzas públicas estatales y municipales. Asumamos finalmente la responsabilidad que tiene el Congreso de la Unión y en lo particular el Senado de la República de impulsar una verdadera transformación del federalismo que garantice desarrollo, justicia y equidad para todos. Por fin último, es garantizar para los mexicanos el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales. Es propiciar mayor bienestar social en un contexto de desarrollo económico incluyente y equitativo. Buscamos cimentar la nación próspera que estamos destinados a construir y disfrutar todos los mexicanos sin distinción alguna. Convencido de que ninguna posición es absoluta, ofrecemos desde aquí la construcción de una ley acorde a nuestros tiempos. Queremos compartir nuestra visión de un México federalista con las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Finalmente, deseo dejar constancia de que esta propuesta ha sido socializada con diversos sectores de quienes obtuvimos importantes aportaciones, muchos de los cuales orientan y reorientan nuestra propuesta original. Pudimos recoger las visiones
de economistas y contadores públicos, profesionales, empresarios, organizados, prestigiados investigadores de instituciones de educación superior, como el Seminario de la Cuestión Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por último, deseo proponerles que convoquemos a una gran consulta nacional para conocer las distintas propuestas que desde todas las regiones del país se formulen para planear el nuevo federalismo del siglo XXI y las nuevas responsabilidades que deban de asumir cada uno de los tres órdenes de gobierno, para lo cual en breve habremos de poner a consideración de esta soberanía la propuesta de acuerdo respectivo. Iniciemos entonces la discusión del federalismo que deseamos todos los mexicanos para construir un México más justo y equitativo. Toca al Congreso de la Unión y a este Senado en lo particular participar en el diseño de un nuevo pacto federal que siente las bases normativas e institucionales que remodelen el federalismo y el sistema de coordinación fiscal vigentes. De esta dimensión este es nuestro desafío, señoras y señores legisladores. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Raúl Morón Orozco.